Uno de los videos más pedidos de mi canal ha sido el cómo modear el Tataconn Hori de Switch. Y como sus pedidos son órdenes, en este video haremos el modding completo del Tataconn Hori de Nintendo Switch. La sensibilidad del tambor es muy importante a la hora de jugar. Si el tambor es muy duro, puede que cueste registrar los golpes y por ende te cansará mucho más. El modding del tambor está enfocado en mejorar la sensibilidad. De esta manera necesitarás mucha menos fuerza para jugar con el Tataconn. Para esta ocasión tendremos dos Tataconns. El de la izquierda es mío y el de la derecha es de Lutroster, creador de contenido de Taiko y un muy buen amigo mío, quien también modeará su tambor y estará participando en el video. Antes de empezar, quiero mostrar la sensibilidad que tienen nuestros tambores. Si bien tienen una sensibilidad suficiente, igual necesitan ser golpeados un poco fuerte para que registren los golpes. A medida que realizaremos las modificaciones, iremos mostrando la comparativa de sensibilidad. La herramienta que estamos usando para visualizar los golpes del tambor es una página web creada por Melon 2000. Dejaré un link en la descripción para que puedan visitar la página y su canal. Dicho esto, empecemos a modear el primer Tataconn, el que es de Lutroster. Este lo vamos a modear con madera, el cual tiene 1 centímetro de grosor. Esta madera ya se encuentra cortada con la forma que necesitamos, con una curva en la parte de abajo y una pequeña entrada en la parte de arriba. Esta forma se obtiene del foam que se encuentra dentro del tambor, el cual veremos más adelante. Por el momento, con que tengas una madera de al menos 20 centímetros de diámetro será suficiente, ya que después le puedes hacer los cortes necesarios. Necesitaremos también goma adhesiva de 1 milímetro de grosor. En la gran mayoría de tutoriales de modding te aparecerá una lámina de goma adhesiva. En mi país, en Chile, no encontré por ningún lado esta lámina de goma adhesiva, por lo que en vez de eso usaremos una cinta de montajes, el cual es también goma adhesiva de 1 milímetro de grosor, solo que en forma de cinta. Esta cinta tiene 19 milímetros de ancho y casi 9 metros de largo. En la realidad usaremos mucho menos, una cinta de 5 metros de largo también te va a servir. Necesitaremos una regla, una tijera, los dos de color rosado porque si no, no funciona, un cortacartón o tip top y un destornillador de cruz. Este tiene que ser sí o sí de cruz porque los tornillos del tambor son en cruz. Tomamos nuestro Tataconn y le damos la vuelta por donde tiene las patitas. Para modear el tambor no es necesario sacar las patas, pero si quieres retirarlas por comodidad, puedes hacerlo. El tambor tiene 5 tornillos, uno en la parte central y los demás en cada extremo. Con el destornillador retiraremos cada uno de los tornillos y los dejaremos en un lugar seguro donde no se pierdan. Todos los tornillos son iguales, así que no hay problema en mezclarlos. Una vez retiramos todos los tornillos, levantamos la parte roja y la retiramos con cuidado. El tambor ya está abierto, pero todavía está conectado. Este por dentro tiene la placa con los cables para cada uno de los inputs. Ten mucho cuidado con tirar de forma brusca los cables porque se pueden cortar y puede pasar una tragedia. La placa tiene 4 conectores, uno para los botones de la parte frontal del tambor y 3 pequeños, que son para los 2 CAT y uno para ambos DON. Para continuar con el mod hay que desconectar estos cables. Parte sacando los CAT y el DON, ya que son los más fáciles de retirar. Gira con un poco de fuerza los plásticos blancos. Debe salir solo el plástico del extremo del cable y no el que está fijado a la placa. Ahora, el conector grande que se ve aquí es el de los botones de la parte frontal del tambor. La idea sería sacarlo, pero este es muy duro y podemos modear el tambor sin sacarlo.
Para este caso decidimos no retirarlo al ver que estaba demasiado duro, pero hay que continuar el mod con más precaución para no tirar con fuerza estos cables. Au. Ouch. No. ¿Dejamos así nomás? Sí, dejémoslo así. Ya. Una vez retirado el don y el cat, el tambor se puede abrir por completo. Ahora debemos retirar el caucho de la parte frontal del tambor. Este tiene pequeñas patitas que debemos ir retirando, y estas patitas son súper duras también. Sacarlas con los dedos es posible, pero probablemente te va a hacer daño. La forma que utilizo yo para sacarlos sin hacerme daño es ayudarme de un objeto para hacer palanca y retirarlos. En este caso estoy usando el mismo destornillador. Retira todas las patitas para poder sacar el caucho. La parte frontal ya se encuentra expuesta. Levantamos la placa frontal, el que tiene la lámina de goma con los agujeros y el sensor del don, y veremos que debajo tiene una esponja color negro. Este es el que debemos reemplazar por la madera. En caso de que no tengas tu madera cortada, toma la esponja y márcala en tu madera para luego hacer el corte. Colocamos la madera en donde estaba la esponja y ya quedó listo. Ahora, también tenemos que reemplazar la lámina de goma con los agujeros. Hay varias formas de reemplazar este. Podemos tomar cartón de 1 milímetro y hacer circulitos con una perforadora para ir rellenando los agujeros de la goma. Podemos también reemplazarla por completo con la lámina de goma que mencioné antes, que fue la que no encontré, o el método que haremos en esta ocasión, de usar la cinta de goma para reemplazar la lámina. Retiramos con cuidado la lámina de goma, procurando no toquetear mucho los sensores para que no se pierda tanto el pegamento que tiene, y la colocamos en una hoja de papel. Con un lápiz marcamos la forma de la goma en este. Ahora, tomamos la cinta e iremos cortando trozos hasta rellenar toda la forma que marcamos en el papel. Intenta que quede bien prolijo, que no se coloquen una encima de otra. Una vez hecho esto, tomamos de nuevo la lámina de goma original y la marcamos encima de nuestra cinta en el papel. Y con nuestra increíble tijera rosada, cortaremos la cinta con la forma de la lámina de goma. Corroboramos que esté con el tamaño correcto y antes de pegarlo tenemos que hacer un par de cosas más. Primero debemos hacerle 2 agujeros, los que están a los extremos, para que pueda colocarse correctamente encima del sensor. Marcamos dónde están los agujeros con un lápiz y perforamos nuestra cinta con el destornillador. Si queda muy pequeño el agujero, podemos agrandarlo con algo que tengamos a la mano, como una tijera. Por último, debemos cortar a la mitad nuestra cinta. Esto es para que no suceda que al golpear el centro del tambor tome ambos inputs a la vez. Hecho todo esto, colocamos nuestra cinta encima de los sensores, corroborando que los agujeros que hicimos estén correctamente puestos. Y listo, ya terminamos el mod del Don. En este punto podríamos perfectamente empezar a modificar el CAT, pero como estábamos emocionados, decidimos armar el tambor y probar cómo quedó. Esto también ayuda para ver si hay que realizar algún cambio. El proceso de modding en general es mucho de prueba y error, por lo que si no queda perfecto al inicio, hay que volver a modificar hasta que quede con la sensibilidad que queremos. Colocamos el caucho, conectamos los cables, atornillamos el tambor y ya está listo para probar. Cacho, te voy a traer nota al mismo tiempo con una buena mano.
Como se puede ver en pantalla, en efecto, el Dawn quedó mucho más sensible, al punto de registrar hasta mi dedo si tocaba suavemente la superficie. Ahora, tuvimos un pequeño inconveniente. Al golpear el tambor estaba tomando falsamente algunos CAT. Eso suele suceder, pero también puede ser una falsa alarma. Algo que aprendimos mientras modeábamos los tambores es que al usarlo un rato, la cinta que colocamos dentro se va apretando con el caucho y la sensibilidad se estabiliza mucho más. El problema del CAT que tomaba falsamente se solucionó solo. Con el uso dejó de registrarse, por lo que recomiendo también usarlo harto después de modificarlo, para que se muestre realmente cómo quedó. La sensibilidad quedó genial y el tambor se siente mucho mejor al golpear. Los redobles también toman mucho más. En general, el modding del Dawn fue un éxito. Listos con esto, pasamos ahora a hacer el mod del CAT. Abrimos el tambor con el mismo proceso de antes. Sacamos los tornillos, desconectamos los cables, sacamos el caucho y abrimos el tambor. El CAT suele ser mucho más difícil de modificar correctamente y es mucho más de prueba y error. El método para modificarlo es tomar la misma cinta de goma que usamos antes y cortar 2 tiras de 15 centímetros de largo y 5 milímetros de grosor. Coloca la goma en una superficie dura y que pueda despegarse fácilmente sin perder mucho el pegamento. En este caso estamos usando la tapa de un cuaderno, el cual, bueno, el cuaderno sufrirá los cortes del cortacartón. Usen un cuaderno viejo o que no les guste. Luthroster estaba muy triste al ver cómo su cuaderno era brutalmente destrozado. Ay, ¿se acuerdan de que les comenté que tuvieran cuidado con no tirar muy fuerte sus cables? Bueno, mientras modeábamos el CAT, Luthroster estaba usando mi tambor y nos dimos cuenta que el botón L no funcionaba, por lo que lo abrió y se dio cuenta de lo siguiente. Manos, ya sé por qué no te funcionaba la L. ¿Por qué? ¿Estás conectado? No, si mandaron. Esto se puede poner así. Son de la pura LED L dice ahí, LED L. Mira, si se cortaba uno más, cagaba otro botón más. Si se corta otro, caga el down. Oh, es importante el down, ¿no? El L más lo mismo, pero el down es interesante. Con el responsable con su teléfono. No puede ser, hay que cuidarlo. Una vez tenemos listas nuestras tiras, las colocamos encima del sensor. Ahora, no estoy completamente seguro de la posición en donde se colocan las tiras. En este caso las estamos colocando cerca del centro del tambor, pero más adelante, en mi tambor, las colocamos casi por el extremo y dio resultados diferentes. Recomiendo ir probando cada una de las opciones hasta que quede con la sensibilidad que ustedes quieran. Como dije anteriormente, esto es mucho de prueba y error. Hecho esto, estamos listos con el mod del CAT. Rearmamos el tambor una vez más, colocamos el caucho, los cables, los tornillos, etc. y probamos cómo quedó. En este caso, la sensibilidad del CAT no parece haber cambiado mucho, quedó casi igual, pero decidimos no modificarlo más por el momento por temas de tiempo, y pasar a modificar mi tambor. El proceso de modding de mi tambor será muy similar, solo que en vez de usar madera, usaremos corcho. He visto algunos tutoriales de modding que recomiendan el corcho como una alternativa a la madera, y en pos de experimentar y ver los resultados, lo haremos con este material nuevo. Tomamos la esponja del tambor y marcamos la forma en el corcho. Lo cortamos y ya tenemos listo el relleno del tambor. La lámina de goma la vamos a modificar exactamente igual que con el primer tambor, usando la cinta de goma. Seguimos el mismo proceso. Colocamos las cintas en orden, cortamos la forma, le hacemos los agujeros, lo cortamos a la mitad y lo posicionamos encima de los sensores.
Para modificar el CAD, esta vez decidí seguir el mismo método de antes, pero con la diferencia que en vez de usar una tira, pegaré una encima de otra, cosa que quede más grueso, para ver si ayuda a que la sensibilidad mejore. Volvemos a armar el tambor nuevamente, colocamos cada parte y probamos a ver cómo quedó. Como un dato aparte, teníamos una segunda madera preparada en caso que el corcho no nos convenciera, pero no estaba cortada, por lo que el Luthroster de fondo estuvo cortando la madera con una sierra que, bueno, la pobre sierra dejaba mucho que desear. Taca. Mata sierra está malísima, creo que con otra lo que esto me hace pensar que lo estoy haciendo en dificultad más difícil de lo común. Es un desafío. Oh, hermano, se caleta en ese segundo. Sentí como ese impulso de rabia. Ese speed up. El speed up. Te ves en mod. Genial. Vamos a ver ¿Grabaste todo? si está todo grabado. Incluyendo tus super busteos. ¿Se escucha el sonido? Sí, hace. Haciendo serrín de fondo. Esto era así. Mira, me salió como un callo aquí. A ver. Ahí. Virgen. De hecho tengo áspero. Estáis muriendo así por cortarlo. ¿Se ve? No enfoca. Para yo de fondo. Ahí está. Ahí está el callo. Oh, verdad. Ahí está. Brígido. Por ahí quedó. A ver. Ahí quedó. Ahí está. Lo logró. Muestra la sierra con lo que hiciste. Lo logré, gente. Con esta sierra. Esa wea. Que se me cortó. Nah, sí, Nada, que me seguro. voy a cortar con eso. Enfoquemos el filo, por favor. Espérate, mira. Ahí está el filo. Oye, esa cuestión es como un cuchillo de Mira. mantequilla. Mira. Es como un cuchillo de mantequilla. No, menos. De hecho, yo creo que el cuchillo me habría cortado todo mejor. Tengo miedo. Estoy nervioso. ¡Oh! Muy grueso. Hay que desarmar. La sensibilidad del Don quedó muy bien, pero el CAD quedó pero tan sensible que tomaba mucho a la hora de tocar los Don. Incluso de repente tomaba ambos a la vez. Por lo que toca abrir el tambor otra vez para solucionar el tema de los CAD. No, de hecho le quitó sensibilidad. Está como raro, sí. Mira, como que... Yo creo que antes tomaba más. De paso, también decidimos reemplazar el corcho por la madera que hizo Luthroster. El corcho no quedó mal, sí funcionaba, sí se logró el aumento de sensibilidad, pero a la vez, entre corcho y madera, personalmente recomiendo mucho más la madera. También, como una pequeña nota, la madera no tiene por qué quedar 100% perfecta. Esta placa es levemente más pequeña que el foam original, y sin embargo funcionó perfecto de todas maneras. Obviamente traten de que quede lo mejor posible, pero también es bueno saber que existe un margen de error. Volviendo al mod, retiramos los CAD y ahora en vez de tener uno encima de otro, solamente dejaré una tira por encima de los sensores, cerca de los extremos del tambor y no tan cerca del centro.
Lo siento. Eso dolió, weón. Sí. Es que hasta sonoro, no sé. Ay, que hasta a mí me dolió y no es mío el cuerno, man. Lo siento. No importa. Te salió otro más. No, wey, ¿cuál? Otro más te salió. No, wey, ¿cuál? No sé de cuál Ah, conchetumare. Ese sí que lo necesito. Vamos a ver por lo menos. Conchetumare. Pasamos de mod de Tata con Jori a arreglo de Tata con Jori. es. Conchetumare, weón. Oh, siento como. ¡Oh! No, que sonó. Siento cómo se está moviendo esta weón. ¿Se cortaron más? No, pero está como sufriendo. ¿Está sufriendo? Está sufriendo, weón. No. La puta madre. Hecho esto, rearmamos todo y volvemos a probar. Ya, el up no funciona. ¿Y el left? Tampoco. ¿El left tampoco? De arreglar eso sí. Ya, up left no funciona. ¿Mm? Cámara también. Esa es la pérdida más importante del cámara. Bien. Lo siento sensible, si es el K. Sí, de hecho, lo está. Los K están terrible sensibles. Cabrón, re bien sí, creo yo. Excelente, porque de hecho están más sensibles que el Don. Los Cat no Sí, sé qué se hueá nota. dice, pero están increíbles. Esto no. Vamos a ver si es que Se también. nota que los cats están súper ricos. Mira, hacéselo suavecito, mira. Mira. Están hiper sensibles. Los Don quedaron igual que antes, con una sensibilidad muy buena, pero los Cat en comparación a antes quedaron súper, mega, hiper sensibles. Los Cat quedaron sorprendentemente bien. Y pese a que en pantalla se muestra como el Don toma de vez en cuando los Cat, con el uso también se solucionó. En conclusión, el tambor quedó con una sensibilidad muy muy buena y la diferencia es gigantesca. En conclusión, el tambor quedó con una sensibilidad muy muy buena y la diferencia es gigantesca. La experiencia del modding fue, aparte de interesante, muy divertida. Quiero agradecer a Lutroster por ser parte del proceso y también porque lo pasé increíble ese día. Fue muy 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 divertido. Espero que el video te haya gustado. En la descripción hay links a todas las redes sociales que tengo, junto a las de Lutroster. Espero que tengas un increíble día y nos estamos viendo. Bye bye. Bien. Nice.